asamblea cuesta. Es una cosa de la que no hablamos mucho. Cuesta porque, aunque por ejemplo hoy es un día que mucha gente está de vacaciones y parece que cuesta un poco menos, hace bueno, pero en el día a día, en la semana, no me digáis que muchas veces no cuesta. O sea, uno se ha levantado, yo estoy yendo a trabajar, me levanto a las 6 de la mañana, a las 6:20 y bueno, cuando llega a estas horas soy un fiel seguidor de Jairo cuando dice que es que estamos locos en hacer los viernes la asamblea, pues porque está uno hecho trizas. Es cuando peor está uno físicamente y mentalmente, ¿no? Y es que luego también uno viene aquí con todas las preocupaciones, ¿no? Posiblemente muchos de vosotros estéis pasando situaciones que, aunque aquí tengamos buenas caras, pues situaciones tristes o de dificultad, a veces dificultad con los hijos, a veces dificultad en el matrimonio, a veces sentimientos de que está uno solo, de soledad, enfermedad, muchas cosas, ¿no? A veces no tiene uno dinero pues para hacer lo que quisiera uno, para irse de vacaciones o para comprar algo que necesita. Y bueno, todo eso nos genera preocupaciones y sobre todo nos genera emociones, ¿no? Nos genera un montón de emociones con las cuales nos tenemos que venir aquí y bueno, y nos tenemos que poner a rezar. Cuando vienes lleno de emociones y muchas de ellas no son positivas, pues a veces no consigues pasar del hecho de estar pensando en las cosas que traes de casa y estás todo el rato pensando y pensando en las cosas que te agobian. Bueno, eso nos pasa a veces, ¿eh? Otras veces tenemos suerte o nos esforzamos y todas esas cosas que nos preocupan nos pasamos toda la oración presentándolas al Señor y presentándolas al Señor y Señor, ayúdame y líbrame de esto que me va a pasar y líbrame de este problema y quítame este agobio y quítame esto otro. Y luego, otras veces, cuando estamos fuertes y ahí ocurre, a veces ocurre, hay gente que le ocurre, esto doy fe, a veces nos pasamos la oración rezando por las cosas de Dios, por sus propósitos, por lo que Él quiere para nuestra vida, por lo que Él nos ha pedido, por lo que Él sueña para nosotros y para este mundo. Y yo de eso quería hablaros hoy, ¿no? Quería hablaros de esta dicotomía, ¿no? De estas dos cosas que están tan enfrentadas, ¿no? Como son las emociones y como es el propósito en la vida, ¿no? Que yo creo que, ya sé que de las emociones hemos hablado muchas veces, muchísimas, cuando hablamos de inteligencia emocional, de muchos aspectos, de muchas cosas, pero bueno, hoy lo voy a hablar desde esta perspectiva, ¿no? De estas dos cosas que muchas veces luchan en nosotros, las emociones y el propósito, ¿no? De todas maneras, ya seáis de los del primer grupo, del segundo, del tercero, de los que vienen y rezan lo que pueden, de los que traen la cabeza, gracias. Gracias por ser fieles y por venir. Yo eso os lo quería decir de parte de Dios, que muchas gracias por venir a pesar de todas esas cosas que están en efervescencia dentro de nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué son las emociones? Las emociones, dice la definición que es una alteración del estado de ánimo, ¿no? Que es profunda y normalmente pasajera, breve, y que tiene una repercusión incluso somática sobre nosotros, ¿no? O sea, nos repercute incluso esa alteración de las emociones, esa alteración del estado de ánimo nos repercute incluso físicamente, ¿no? A veces nos da taquicardias, nos da escalofríos, nos ponemos malos, ¿no? de cómo nos afecta, ¿no? Pensar en que cada uno ahora mismo posiblemente ha venido a la asamblea con algún tipo de emoción, ¿no? Ha venido estando triste, contento, sintiéndose solo, sintiéndose apartado, no sé, hay algo seguro que ahora mismo, si lo pensáis durante 2 segundos, hay un sentimiento que nos acompaña con más intensidad. Dicen los neurobiólogos que los seres humanos somos un 95% emociones. Yo a veces diría que hasta casi un 100%, depende del día, ¿no? Y bueno, yo diría que las emociones son como un mar, ¿no? Como un mar embravecido que unas veces nos lleva, incluso son corrientes que nos llevan a orillas donde nunca pensamos que podríamos llegar, ¿no? Y otras veces nos llevan incluso a ahogarnos, ¿no? O sea, esas emociones nos llevan a ahogarnos. Las emociones, cuando yo estudié el máster de counseling, tenía muchos profesores que nos decían que había que sacarlas. Pero claro, o sea, las emociones no las puedes tener dentro, es que te puedes ahogar, ¿no? Las emociones hay que sacarlas, hay que compartirlas. Pero claro, ¿dónde hay que compartirlas? Ese es el quid de la cuestión, ¿no? Cuando las emociones las sacamos
con gente que no nos va a ayudar, pues, o gente que no quiere nuestro bien y no es un ambiente seguro, pues muchas veces esas emociones se acaban convirtiendo en críticas, en pensamientos de odio, en muchas cosas, ¿no? Las emociones hay que sacarlas normalmente en ambientes, pues ambientes seguros, con gente que nos pueda encauzar, que nos pueda ayudar un poco a sacarlas, pero a verlas, a reconocer esas emociones, a verlas en positivo y a saber controlarlas, ¿no? Nos pueden consumir, sino las emociones nos pueden consumir totalmente y llevar a pensamientos negativos, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso, imaginaros, no sé si está por ahí Eva Moreno, pues imaginaros que es responsable del Ministerio de Acogida, ¿no? Imaginaros que convoca una reunión de acogida y los del ministerio no la van. ¿Alguna vez ha pasado, Eva? Puede ser, ¿no? Bueno, la gente no la va. Y entonces Eva dice, bueno, empieza a pensar, ¿no? Tiene un sentimiento de tristeza. Primero tiene un sentimiento de tristeza, la gente no me ha venido. Y dice, bueno, no me viene, entonces es que a la gente no le interesa esto y tal. Y entonces de pensar en que no le interesa, de que la gente no está interesada por el tema, empieza a sentir rencor. Al final sientes rencor, ¿no? Sientes rencor por la gente, pues porque no le interesa el tema que a ti tanto te interesa. Y entonces dices, la gente prefiere otras cosas y empiezas a pensar, la gente prefiere otras cosas, prefiere a otras situaciones, prefiere a otras cosas que a mí y que a las cosas de Dios. Empiezas a sentir ese rencor, se convierte un poco en odio y al final no me quieren a mí tampoco. Y bueno, al final se forma una pelota ahí, ¿no? O sea, las emociones sabemos todos a dónde nos llevan, ¿no? A dónde al final, a qué orillas del mar nos llevan y que no es lo que queremos, ¿no? Hay que canalizarlo, ¿no? Yo también lo veo como las emociones como la propia sangre, ¿no? Que al final la sangre es beneficiosa para el cuerpo. O sea, está claro que si no tuviésemos sangre no llegarían alimentos a las células del cuerpo, no llegaría oxígeno tampoco, pero que si no está encauzada se produce una hemorragia, ¿no? Y al final pues nos desangramos, ¿no? Pero mirar, las emociones por esa misma razón tampoco son malas. O sea, Dios nos hizo con emociones. Y el propio Jesús tuvo emociones. A mí me encantaría que alguien, y se lo digo igual a Josué como un reto, hay muchas exégesis de la Biblia y hay muchas cristologías desde muchos puntos de vista, pero que alguien hiciese un libro sobre las emociones de Jesús a lo largo de la Biblia, ¿no? O sea, porque es que hay muchas emociones de Jesús a lo largo de la Biblia, ¿no? Que alguien pudiese escribir como una cristología de Jesús diciendo aquí, mira, aquí se conmovió, aquí se emocionó cuando se entristeció cuando su amigo Lázaro murió. Aquí pues le pasó esto, le pasó lo otro, ¿no? Aquí se enojó con los vendedores del templo, ¿no? Y Jesús a veces dejó salir las emociones, ¿no? No siempre las controló, y eso que otras veces sí. Otras muchas veces Jesús, pues cuando la gente iba a meterse con él, pues controlaba esas emociones, ¿no? No respondía mal, sino que respondía con sentido común. Y otras veces, pues cuando le fueron a prender al huerto de los olivos, tampoco respondió con odio o con violencia, o cuando fue ante Pilato o ante Herodes. Él supo controlar sus emociones muchas veces, pero otras veces lloró, otras veces se conmovió con la gente cuando las veía como ovejas sin pastor, otras veces, ya os digo, pues lloró por la ciudad o lloró por Jerusalén. Bueno, o sea, ahí están las emociones de Jesús, unas veces dejadas salir, cuando no sé si es cuando él creyó conveniente dejarlas salir o porque también del humano que era las dejaba salir, ¿no? Pero otras muchísimas más veces las controló. Y yo creo que ahí está el cuidado de la cuestión, el controlarlas, ¿no? Yo muchas veces me digo, ¿qué haces, Luis, con tus emociones, ¿no? Cuando las tienes, ¿qué haces? Yo no sé qué autocontrol tenía Jesús. Yo como mucho cuento hasta 10, cojo aire, me aplico todos esos dichos de cuando estés en tiempo de crisis no hagas mudanza, y bueno, todas esas cosas, cuando estoy revuelto, cuando estoy pensando que nadie me quiere, que todo esto es una farsa, que todo esto es no sé qué, pues cuando estoy revuelto de emociones, pues lo que intento es decir, a ver, que muchas veces sé que me he ido a dormir y al día siguiente se me ha pasado todo. Yo solo me agarro mucho a eso, o sea, a dejar un poco pasar el tiempo y ver que realmente son traicioneras, ¿no? Muchas veces las emociones. Bueno, esto es lo que os quería contar un poco, primeramente, de las emociones. Lo otro que os quería hablar es el propósito, que está, en mi opinión, en lucha con todo esto, ¿no? Y que se enfrenta constantemente, ¿no?
En Filipenses 3, bueno, no os lo voy a leer, en 3, 11, 15 o así, lo resumo de una manera muy breve. Viene a decir algo así que los que queremos todo lo que tiene Dios, mantengámonos enfocados en la meta, ¿no? Eso sería el resumen. Los que queremos todo lo de Dios, mantengámonos enfocados en la meta. Eso es el propósito. El propósito es una meta. Es un fin que Dios nos da a nuestra vida, ¿no? La meta nos la da Dios, o sea, nos viene de Dios la meta, el propósito. Y es una prioridad en nuestra vida. Se convierte en una prioridad en nuestra vida tener un propósito. Ahora diréis algunos, esto de propósito no es una palabra muy utilizada habitualmente en el mundo católico, es más igual del mundo evangélico. Estamos todo el día hablando de misión, de visión, de vocación, y esto parece como que es un lío, ¿no? Porque es lo mismo tener vocación que tener propósito, que tener misión, que tener visión. Bueno, yo por aclararos alguna cosa, las cosas a las que yo he llegado es que, por ejemplo, la visión, ¿no? La visión normalmente la recibe alguien. Por ejemplo, Josué recibe una visión para un tiempo, para España, para un tiempo de la historia, y él la comparte, ¿no? Esa visión. Y otra gente se adhiere a la visión. Y eso se convierte a veces en una cosa, en una misión, ¿no? La misión luego es una cosa, normalmente la misión es algo que se te ordena hacer, ¿no? Es un encargo. Normalmente la misión surge de una visión y es como un encargo que se te hace hacer y que se encarna de alguna manera, ¿no? La vocación, en cambio, es una llamada o una inclinación a una forma de vida. Una llamada o una inclinación a una forma de vida. O sea, no son incompatibles tener una vocación con una visión y con una misión. O sea, tú puedes tener una inclinación a la vida sacerdotal, a la vida matrimonial, puedes tener una vocación a los pobres, especial, y tienes una vocación, todos tenemos una vocación al amor, ¿no? Hay diferentes como tipos de vocaciones, pero hay algunas que son como más universales y hay otras que son como más propias, ¿no? Y ya os digo que el propósito es más el tener una meta, y una meta que te ha dado Dios, un objetivo, ¿no? Un objetivo concreto que es para ti. El propósito es una cosa individual. Dios nos ha hecho a cada uno con un propósito, único, porque somos únicos. Para Dios somos únicos. Nos hizo con unas características y entonces ese propósito solo le podemos cumplir nosotros, no lo puede cumplir nadie por nosotros. Podemos descubrirle, preguntárselo al Señor, o podemos no descubrirle a lo largo de toda nuestra vida, porque no se lo hemos preguntado. Yo proponer otro ejemplo, y este más gráfico y se puede entender, ¿no? La película de Blade Runner. Ya sé que la he destripado alguna vez aquí, pero os lo voy a volver a hacer. En la película de Blade Runner, en el argumento, hay una cosa muy del argumento, que es, hay dos tipos de personajes, ¿no? Los Blade Runner, que son unos policías que se dedican o que están encargados, tienen la misión de atrapar a los replicantes, que son unos seres artificiales que se parecen a los humanos, que viven unos 100 años y que están hechos de una forma que son más fuertes, más resistentes, pueden estar en el espacio, pueden vivir, o sea, ya digo, hasta 100 años, pero a los 100 años se desconectan. Y entonces los Blade Runner a los replicantes estos que se descontrolan o que no quieren ser desconectados, pues les tienen que cazar, ¿no? Y sobre todo a unos que vienen a la Tierra porque lo que quieren es buscar al que les creó para que no se desconecten a los 100 años de vida, sino que puedan seguir viviendo, ¿no? Y tú durante toda la película estás con el Blade Runner porque es el policía y es el bueno y es el tal, ¿no? Y ese Blade Runner tiene una misión, ¿no? Pero luego al final de la película, cuando oyes hablar al replicante jefe, ¿no? Que es Roy Batty, dice, al final te das cuenta que este tiene un propósito en la vida, ¿no? Su propósito es todo lo que ha aprendido, todo lo que ha vivido, todo lo que es, pues que perdure, ¿no? Y ese propósito se va a perder, ¿no? Él ha sido creado para acumular como un montón de información, un montón de experiencias, y todo eso se va a perder, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿no? Uno tiene una misión que le han encargado, otro tiene un propósito en la vida. El propósito... pero claro, el problema es que esto lo descubrimos al final de la película. Hemos estado todo el rato con el policía, diciéndole, policía, mátalos a todos, no sé qué tal. Bueno, el propósito es bueno para nuestra vida, porque el propósito nos abre a muchas cosas, nos abre a rezar,
nos abre a rezar constantemente por los pensamientos de Dios, por las cosas que puede querer Dios para nuestra vida. ¿Qué quiere Dios de mi vida? Que me acerque a este compañero de clase, que le hable de Dios, que voy a rezar por él, voy a rezar por que esta persona que está haciendo esto no caiga en esto que está cayendo, no sé qué tal. O sea, nos abre a las cosas de Dios, a las ideas de Dios, nos abre a los demás, el tener un propósito nos abre a ese propósito de Dios, nos abre a rezar por personas, por circunstancias, nos hace que les llamemos más, que estemos más pendientes de otras personas, nos saca de nosotros, ¿no? Y en el fondo el propósito en nuestra vida da sentido, como decía Víctor Frank, que lo necesitamos en nuestra vida, ¿no? Necesitamos ese sentido, pues el tener propósito da sentido a nuestra vida. Ha habido mucha gente en la historia que ha tenido claramente propósito. En la Biblia, muchísima gente. Yo me acordaba, mientras preparaba esto, de San Francisco de Asís, ¿no? El propósito de reconstruir la iglesia, porque era un verdadero propósito, ¿no? Reconstruir la iglesia. Y cuántas veces él, pues eso, reconstruyó la ermita, la iglesia de San Damián, pues pensando que el propósito era reconstruir unas ruinas, pero porque él sentía que ese era el propósito. Pero luego él, aparte de reconstruir San Damián, se dio dando cuenta que el propósito iba más allá. Entonces empezó a vivir una vida de iglesia que era distinta, ¿no? Que luego caló y que luego transformó la iglesia realmente, ¿no? Volver a la iglesia que volviese a la pobreza, volver a predicar a la gente otra vez en su idioma, porque a la gente se la predicaba en latín y no se enteraban de nada. Volver a predicar a cada uno en su idioma. Todas esas cosas que fue San Francisco transformando la iglesia realmente, ¿no? Y volviéndola a hacer universal y de todos, ¿no? Mirar, cuando tenemos propósito, o sea, cuando venimos a la asamblea, tenemos que decidir, tenemos que ver qué es lo que queremos, ¿no? Si ser un saco de lamentos, porque esas emociones nos están todo el rato llevando para acá, para allá, con la cabeza puesta en todo lo que nos falta en la vida, en todo aquello que nos hace sufrir. O tenemos que decidir si somos una fuerza de la naturaleza. Cuando tienes propósito en la vida, eres una fuerza de la naturaleza. Una fuerza de la naturaleza, de verdad. O sea, de repente te levantas por la mañana y dices, venga, que con esto puedo. Es como si dijeses, Dios, sujétame el cubata, que allá voy, ¿no? O sea, de repente estás ahí, pues llenísimo, ¿no? O sea, dejas de ser lo que es un NPC. ¿Sabéis lo que es un NPC, no? ¿No sabéis lo que es un NPC? Un personaje no jugable en la jerga de los juegos. Pues cuando eres esa persona que pasa por ahí en los videojuegos, que no se puede jugar con él, pero que pasa por ahí andando por la calle así, eso es un NPC, ¿no? Pues normalmente a veces nuestras vidas son de NPC, ¿no? Vamos por ahí, no... Pero en cambio cuando tenemos propósito, no. Cuando tenemos propósito somos el jugable del juego, o sea, somos el protagonista, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que no todos los propósitos en la vida tienen la misma intensidad. Todos los años, ya sabéis que hay propósitos de esos que dicen de año nuevo, perder peso, estudiar inglés, dedicar más tiempo a la familia, mejorar en el trabajo, estudiar un poco más. Bueno, toda esta serie de cosas que están bien, de verdad, que no estoy en contra de ese tipo de propósitos, pero yo estoy hablando del propósito que te da Dios, de un propósito que va más allá de ti, un propósito que muchas veces para el cual dices tú, pero ¿qué me está pidiendo aquí Dios si yo esto no lo puedo hacer? Si esto es más grande que yo, da igual, porque tú encajas en esa pieza del puzzle, es esa pieza del puzzle que encaja y vas a poder hacer ese propósito. Y ese propósito es de primer orden, los otros son de segundo orden, no son de primer orden. Los otros puedes tenerlos, son legítimos, pero nunca pueden estar por delante del propósito de primer orden, del propósito que te da Dios. Porque si no, pierdes tu tiempo miserablemente con esos otros propósitos. Mucha gente piensa que, pues eso, que aprendiendo inglés o que viajando mucho o que no sé qué, pues que su vida pues va a ser mejor, que va a ser mejor persona o que se va a sentir más pleno, ¿no? Eso es de segundo y tercer orden, que ya os digo que es legítimo y lo puedes hacer, pero no puede ir por delante de lo otro. Lo otro hay que ponerlo por delante en la vida. Bueno, decidirnos en el fondo a tener una vida que está guiada por las emociones o por el propósito. Ya os digo que el propósito es único porque somos únicos. Las emociones normalmente, ¿qué hacen? Me arrastran al lado oscuro, como os decía antes. Me van llevando a esa persona que se siente poco querida, que siente que no está bien, que los demás no están bien con él, que parece que me deben dinero todo el mundo. Bueno, me tumba, normalmente me deprimo. Cuando me dejo llevar por las emociones me deprimo y ya no me puedo volver a levantar.
distorsionan mi propia imagen de mí mismo. Cuando las emociones a veces hacen que digas, pero es que yo soy una mierda, no valgo para nada. Ya sabéis que las emociones a veces son crueles y a veces nos producen trastornos cognitivos, distorsión cognitiva un poco de lo que somos, de lo que los demás piensan, bueno, sobre todo de la propia imagen, ¿no? Me distorsionan la idea de Dios, sobre todo me quitan uno de los mayores regalos que tenemos y es saber que Dios es amor y que puede todo, ¿no? Y a veces me lo distorsiona totalmente, ¿no? Las emociones. Me alejan muchas veces y solo vivo para mí, ¿no? Porque cuando estás llevado por las emociones, al final lo que intentas es controlarlo todo, porque si te dejas llevar por las emociones, tienes miedo a que te pase esto, tienes miedo a que entonces intentas controlar todo, que no me pase esto, que no me pase el otro, y entonces al final pierdes tu vida en eso, en controlar. ¿Y qué podemos controlar de nuestra vida? No podemos controlar nada. O sea, no podemos, al final estamos dando vueltas y vueltas y perdiendo el tiempo y perdiendo la vida, ¿no? Intentando controlar. Ahí es donde más tiempo y esfuerzo perdemos los seres humanos, en controlar. No se puede controlar nada, no podemos controlar nada, no tenemos ninguna certeza, ninguna seguridad. Yo os lo digo, que yo sé a lo que me dedico y hoy estamos aquí y mañana no estamos. Eso, no perdáis tiempo en controlar todo porque no se puede. El propósito, en cambio, ya os decía antes que me da fuerzas, es una fuerza de la naturaleza. Consigue cosas increíbles. Como si no, Marco, el de los Apeninos a los Andes, se hizo el firme propósito de encontrar a su madre con 8 o 9 años y la encontró en 1900 o por ahí. Sin ningún GPS ni teléfono, se marchó por el mundo, cruzó Argentina, cruzó la Pampa, cruzó medio mundo, porque él quería encontrar a su madre y la encontró. Y eso, a ver, tenía el propósito de encontrar a su madre y lo llevó adelante. O sea, es una cosa que te lleva a conseguir cosas increíbles, ¿no? A mí me levanta mal si estoy mal. O sea, si estoy mal, digo, es que yo no soy estas emociones, yo soy esto otro, yo soy esto que Dios quiere que haga, soy esto y esto me da ilusión y me voy a centrar en ello, voy a rezar por ello y otra vez, voy a rezar con fuerza y voy a llamar a gente para que se anime conmigo a esto y tal, ¿no? Me sana de todo eso que os decía, de que las emociones me hacen verme mal, verme penoso, que no valgo para nada. En cambio, el propósito me sana. Dice, no, es que yo valgo, es que si Dios me dice que valgo para esto, es que valgo para mucho, es que soy genial, no sé qué tal, pues para adelante, ¿no? Me recuerda quién es Dios, ¿no? Que las emociones me quitaban esa idea de Dios, en cambio el propósito me da una idea de Dios certera, ¿no? Y me da paz, ¿no? Tener un propósito en la vida da sentido y paz, ¿no? Da una paz profunda que no te puede dar nada, ¿no? Que no te puede dar nada en esta vida. Bueno, si alguno se está preguntando a estas alturas si realmente tiene propósito en su vida, porque a veces como está uno mezclado las cosas, si está uno en la visión, si está uno en la misión, si realmente esto es un propósito. Esto es como, no sé si habéis visto, hace poco salía en las redes o en los medios, salía un locutor que hacía así como un chiste que decía, ¿queréis saber si sois de clase alta? Como un test, ¿no? ¿Queréis saber si sois de clase alta o si sois de clase media? Dice, si abrís el cajón de la cocina y tenéis las sartenes unas encima de otras, es que no sois de clase alta, decía. Pues esto es lo mismo, ¿no? Si vosotros abrís el cajón de la cocina y tenéis las sartenes una encima de otras, pues no sois. Pues yo os digo lo mismo. Si hoy habéis venido a la oración y habéis pasado más del 50% del tiempo rezando, porque quítame, Señor, esta pena, porque quítame este agobio, porque no puedo más, porque no sé qué, no sé cuánto, todavía no estáis centrados en el propósito. Tenéis que pasar por lo menos más del 50% o el 50% del tiempo rezando por las ideas de Dios y por el propósito de Dios, no por las emociones que os... Entonces, si no le tenéis, pedírsele. Si no tenéis claro que no le tenéis el propósito, hay que pedírsele y Dios os lo da. Que tarda un año en deciros lo que tarda 2 años en deciros para qué servís, para qué exactamente podéis hacer una cosa, pues estar pidiéndoselo, pero no paséis la vida sin el propósito, sin saber si le estáis llevando adelante. Que os libre de vuestros miedos, que os ayude a ver con claridad, ¿no? Cada ser de este mundo, cada flor, cada hierba, cada cosa, Dios la ha hecho con un propósito. Tenemos que vernos, si somos creación de Dios y somos únicos, tenemos que vernos así. O sea, las flores tienen un propósito. Aparte de embellecer el mundo, dan alimento a las abejas, producen el polen,
O sea, cada cosa tiene un propósito, porque Dios hace todo con un propósito y nosotros tenemos uno también. No podemos vivir arrastrado por lo otro. Entonces, esto es lo que brevemente os quería contar. Yo os pediría que recéis por ello, que lo incorporéis a vuestras oraciones, que le pidáis a Dios un propósito con fuerza, un propósito que os arrastre, un propósito que no podáis dejar de mirar para Él y que os llene los días y la vida. Y nada más, pues amén.